Bueno, ya en 3, 2, 1. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy tengo a alguien especial en esta casa. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Estoy en un nuevo set así y tengo a alguien muy rulitos. El han visto en short. Hola gente, ¿cómo están? Pues me presento, mi nombre es Víctor, muchos de ustedes me conocerán como Rulos. Como ustedes saben, en los shorts yo ya lo he puesto en muchos videos. Y pues en el video de hoy, que ya cumplimos un año, estamos con camisas iguales. En el video de hoy vamos a hacer como preguntas y respuestas que nosotros buscamos para que sepan más o menos quiénes somos, más tanto él. Recuerda suscribirte, dar like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube te diga que Mia subió un nuevo video. Recuerda seguirme en mi Instagram, en mi TikTok, porque ahí subo mucho contenido. Y recuerda que yo me llamo Mia y empecemos con este video. Bueno, son 20 preguntas, entonces yo doy las preguntas. Sí. Bueno. Sí. El número 1 es ¿cómo nos conocimos? Bueno, ya nosotros nos habíamos conocido, solo que nunca digamos ninguna palabra ni nada, fue esto a nada. Lo que pasó fue que yo la vi, estaba con unas amigas, pero nunca tiramos ninguna palabra, ¿no? Ni nos vimos. Nada. Porque yo era amigo, mi amiga era como una como cercana a su amigo, pero yo nunca lo conocía ni nada. ¿Cómo fue que empezamos a hablar? Es otra cosa. Yo la agregué en Snap y ella me agregó de vuelta. Y un día empezamos a escribirnos divertidamente como amigos. Y me dijo para un día salir y pues... así Ay, fue. yo toda rebelde, ¿no? Yo fui la macha de la relación. Así era. ¡Cielos, qué macizo! En el 2, ¿qué es lo que más les gusta del otro? No, de ti, tu personalidad. Eres muy divertido, sus rulos. Desde que lo conocí me encantó. Bueno, tú realmente cuando te conocí me pareciste una niña muy amorosa. La forma de que eres muy amable. Eres muy amable. Es alguien que puedes tener conversación con ella y puedes durar bastante tiempo conversando de un solo tema. Bueno, así lo siento yo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más divertido de nosotros? De que yo me acuerdo, el día de la fiesta de Colombia. Porque nosotros, yo tenía algo con la familia mía, que era alguna fiesta de Colombia, algo así súper grande. Y obviamente pues yo quise que él viniera y nos quedamos como casi cada una de la madrugada en esa fiesta, pero la pasamos muy bien. A 4, como ¿cuándo fue el día que nos conocimos? Pues como ya lo decimos, nosotros nos conocíamos desde antes. Pero primer día fue el En día el cine. cine. A la vaina. En el cine. Y pues yo estaba nervioso, sin mentir, no voy a engañar de aquí a nadie, estaba súper nervioso. Y más tanto también porque también iba a conocer al papá y estaba como más... Toda apresurada. Sí, ya ahí desde ese día yo y Mia ya tuvimos nuestra primera conexión como amigos. La pregunta que se puede decir que nos han dicho más tanto, ¿cuál fue el día que nos hicimos novios? Eso fue... Eso es justo hoy. Aparte, Justo hoy cuando subimos el video. también el día que él cumple años. Sí, pues yo siempre quise que fuera algo especial. Dije, pues, que quería pedir a Mia. Bueno, es mi día de mi cumpleaños y ya tenemos... En ese tiempo teníamos 4 o 5 meses de habernos conocido súper bien como amigos, pasamos súper chévere. Y yo le dije, pues quiero algo un poquito más serio, en la forma de que quiero una novia. Pero nosotros lo pensamos como ya en muchos meses, ya como lo estábamos... Sí, estábamos como pensando porque es una decisión para nosotros dos, una decisión inteligente que se puede decir. No, hombre, unos genios. La pregunta que aquí es el más celoso. Aquí lo pueden ver, sí. No voy a mentir, soy yo. Soy una persona celosa, se puede decir. Ella tampoco no se queda atrás, pero no... Yo soy celosa, pero del que se gana el rey acá. Me gano el Oscar. A mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad. Te ganas el Oscar de ser el celoso. Sí. No miento, yo también soy celosa, pero él se gana. No, yo le gano a ella. Pero no de manera mala de como ser No, tóxica, nada. nada de toxicidad, cero. ¿Cuáles son nuestros apodos? Tenemos unos cuantos. Tenemos bastante. Para mí de él, tengo el famoso Rulito, mi amor. El maracucho, porque... El maracucho, porque el maracucho. Con su mamá le dice el maracucho y pues bueno, yo le tengo, creo que realmente dos.
Uno es ojitos grandes y otro es un palumpa. Ojitos grandes porque aquí lo pueden ver, se me ven dos ojos. Pues bueno, esos son los apodos que le tengo a ella. Sí, no nos tenemos tanto. No, más tanto es amor. Sí. Se puede decir como hoy en día la mayoría de las parejas. ¿Quién dio el primer beso? Bueno, esto es una historia. Nuestro primer beso fue el día que yo conocí a su mamá. Fue un piquito, nada más, algo chiquito. Voy a decir la verdad, y esto es algo que, pues, me pasó a mí. Pues yo nunca tuve mi primer beso con realmente nadie, se puede decir. Y con mi primer beso fue, para mí, mágico. Pero a la vez para ella, pues, fue horrible. Porque... No sabía besar. no sabía besar, sin mentira, hay que ser sincero, es que nunca tuve una pareja, nunca tuve una persona para... Pero por mí fue algo mágico, ya para ella fue mágico, pero a la vez sin palabras. Sin palabras. ¿Algún recuerdo que jamás olvidaríamos? Yo tengo uno. Pues el día que tú viniste, cuando fuiste a la cosa de Tierras Calientes. Ah, su premier. El premier es porque yo hice la película, un poco ustedes saben que yo hice una película de Tierras Calientes, aquí en el cine y todo. Y obviamente el del premier, él vino. Ay, el amor. ¿Qué opinamos de nuestra relación? Después de un año. Después de un año, yo siento que ha ido muy bien. Bueno, yo después de un año conocí a una persona muy increíble. Por decir la verdad, es increíble la persona, es muy respetuosa, es amable, es cariñosa. Me encanta su manera de ser y por eso yo estoy más tanto con ella. El momento más triste tenemos no miento, es un poco triste porque... Un poquito personal. Más tanto por él. Más tanto fue porque el día que él estaba en esta sala, literalmente, Entró una llamada. de su mejor amigo y tristemente le dijo a Víctor que su amiga desde la infancia, pues... Había fallecido. Pues no voy a entrar mucho en detalle en ese tema porque... cosa privada, son pero cosas. obviamente yo lo apoyé, mi mamá lo apoyó, le tuvo que traer un té, algo así para calmarlo, pero se puede decir que fue el momento más triste. Ya es un tema que no vamos a contar en este video, son cosas que pasan en la vida y hay que seguir adelante. Momento más memorable, Yo creo que este momento, aunque usted lo vea, un video, es algo que... lo estábamos pensando, él mientras me dijo, ¿por qué no hacemos un video? Sí. Un año, porque... Los dos tuvimos la misma idea. Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Cuál es nuestra serie favorita? Bueno, nuestra serie favorita, hay muchas, sin mentir. De nosotros ahora mismo, la que están poniendo ahora mismo, la de los Sí, ¿no? hermanos Menéndez, algo así. Pero de aparte, yo tengo una que es Stranger Things y tú... Y Juego de Tronos, tengo muchas. Somos de variar bastante, no de ver una sola cosa. Literalmente tenemos para variar. ¿Color favorito? A ver si yo sé el tuyo. El tuyo yo creo que es verde. Bueno. Estás en lo correcto. ¿Y yo? El tuyo, si no me acuerdo mal, creo que son dos. Violeta, el black, el negro. Pero a mí no O el sé. oscuro. No soy emo. Que no soy emo. ¿Quién es más detallista? Vamos a decir las cosas claras. Sí soy detallista con las palabras, pero no con las manos, porque con las manos soy horrible, un desastre. Y yo. Le he hecho cosas a mano. Bueno, una de las bastantes que me ha hecho. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Quién es más cariñoso? Bueno, los dos. Bastante tú. Pero más tanto soy yo. Ella no se queda atrás. Pero realmente los dos, pero sin mentir, un poquito más yo. Número 17. ¿Quién tiene más paciencia de la relación de los dos? Realmente se puede decir, ¿la puedo contestar yo? Pues los dos. Pero más tanto él. Yo creo que tiene un poquito más paciencia. Ella es un poquito menos, pero también tiene su paciencia. Soy una víbora. ¿Para qué te digo que no, sí? Pero no, realmente los dos, pero un poquito más yo, se puede decir. ¿Qué pensamos de nuestros qué? De cada padre. Bueno, de que yo pienso, de uno, tu mamá, muy divertida, me cae muy bien y nos caemos muy bien. De su papá, no lo conozco muy bien, pero me trató muy bien desde que lo conocí, que fue en un restaurante con él, con mi papá. De su papá es muy chévere cuando estoy con él. Realmente hablo con él. Hemos salido bastante, me siento muy cómodo y siempre pasamos buenos ratos.
Aparte su mamá también me cae súper bien, también es súper chévere. Salimos, hablamos y me siento como, ya después de conocerla un año a los dos, realmente me siento con confianza con ellos y son unas grandes personas los dos. Bien pensado, Woody. ¿Quién es más divertido? Es medio chiflán. Ella sí, ella es medio Loca. cucuy, ni tanto. Y la última pregunta, nosotros ya decimos de series favoritas, ahora vamos a hablar de películas. Como ustedes ya saben, que ustedes ya vieron el video mío de 50 cosas sobre mí, pues yo ya he dicho que a mí me gusta Dónde están las rubias. Y de ti, Yo tengo bastante. creo que más. Yo soy un fanático de Marvel, me encantan los Vengadores. Bueno, eso fueron ya las 20 preguntas que nosotros buscamos así para que conozcan más tanto a Víctor, a Rulos. Me pueden decir Rulo, me pueden decir Víctor y ya sigan a mi Abu, suscríbanse a su canal que increíblemente tiene muy buen contenido y para apoyarla porque Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse, darle a like, a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga si hay un video. Recuerden que yo me llamo Miabu y nos vemos en otro video. Bye.